Me llamo Rosa Elena Martínez, y lo que voy a contarles sucedió hace apenas 6 meses, pero siento que envejecí 10 años en una sola tarde. Quiero contarles esta historia no para que sientan lástima por mí, sino porque creo que hay muchas madres allá afuera que están viviendo algo parecido, en silencio, sin saber cómo nombrar el dolor que las consume. Yo crié a mi hijo Daniel sola. Su padre nos abandonó cuando él tenía apenas 3 años, y desde entonces fui madre y padre, fui quien trabajaba de día limpiando casas ajenas y de noche cosía ropa para poder pagar sus estudios. Nunca tuvimos mucho dinero, pero teníamos algo que yo consideraba más valioso, teníamos amor, teníamos complicidad. Daniel era mi orgullo, mi razón de levantarme cada mañana. Recuerdo que cuando tenía 8 años me dijo, mientras cenábamos arroz con huevo porque era lo único que había en la alacena, que cuando fuera grande me iba a comprar una casa grande y que viviríamos juntos para siempre. Yo me reí y le dije que no hacía falta una casa grande, que lo único que necesitaba era tenerlo cerca. Los años pasaron. Daniel se graduó de la universidad, el primero en nuestra familia en lograrlo. Consiguió un buen trabajo en una empresa de tecnología en la ciudad, y aunque me dolía verlo partir, me sentía orgullosa de que su vida estuviera despegando hacia algo mejor de lo que yo pude darle. Hablábamos por teléfono cada domingo. Al principio las llamadas duraban 1 hora, luego media hora, luego apenas 10 minutos. Yo lo entendía, o al menos trataba de entenderlo. Los hijos crecen, se hacen su propia vida, y una aprende a soltar aunque el corazón se resista. Fue en una de esas llamadas cortas que me contó que había conocido a alguien. Se llamaba Valentina. Me dijo que era especial, que la había presentado a algunos amigos, que las cosas iban en serio. Yo me alegré muchísimo porque después de tantos años viéndolo solo, dedicado únicamente al trabajo, pensé que merecía ser feliz. Le pregunté cuándo la conocería, y él siempre tenía una excusa, que si el trabajo, que si el viaje, que si más adelante. Pasaron meses así. Yo insistía con cariño sin presionar, porque no quería ser la típica suegra entrometida de la que tanto se habla. Un día, casi 1 año después de esa primera llamada, Daniel me llamó y me dijo con una voz apurada, que se iba a casar. Que la boda sería en 3 meses, en un salón elegante de la ciudad. Sentí una alegría tan grande que lloré ahí mismo, sola en mi cocina, apretando el teléfono contra el pecho. Le pregunté si necesitaba ayuda con algo, si quería que yo cosiera algo para la ceremonia, algo mío, algo hecho con mis manos como siempre había hecho para él. Me dijo que no se preocupara, que todo estaba organizado por la familia de Valentina, que ellos tenían recursos y contactos y que se encargarían de todo. Confieso que sentí una punzada extraña en ese momento, un dejo de tristeza al saber que no sería parte de los preparativos como siempre había soñado, pero me tragué esa sensación porque lo importante era que mi hijo fuera feliz. Empecé a ahorrar de todos modos, centavo a centavo, para comprarme un vestido digno para la ocasión. No quería avergonzarlo. Encontré una tela azul marino en el mercado y con mis propias manos, con la misma máquina de coser que me había ayudado a sacarlo adelante, confeccioné el vestido más bonito que había hecho en años. Cada puntada la di pensando en el día en que vería a mi hijo caminar hacia el altar. Las semanas pasaron y noté que las llamadas se hacían cada vez más espaciadas. Le preguntaba sobre los detalles de la boda, la fecha exacta, la dirección del salón, y él siempre me daba respuestas vagas, diciendo que ya me enviaría la invitación formal, que todavía estaban ajustando la lista de invitados. Yo le creí, porque una madre siempre quiere creer en su hijo. Pero pasaron los meses y la invitación nunca llegó. Le pregunté directamente un domingo por teléfono, y él se quedó callado unos segundos que a mí me parecieron eternos, y luego me dijo que no me preocupara, que él se encargaría de todo, que confiara en él. La fecha de la boda se acercaba y yo seguía sin invitación formal,
sin dirección exacta, sin nada. Empecé a sentir un peso en el pecho que no me dejaba dormir. Llamé varias veces y muchas de esas llamadas se fueron directo al buzón de voz. Le escribí mensajes preguntando si había algún problema, si había hecho algo mal, si Valentina no quería que yo fuera. Nunca obtuve una respuesta clara. Solo silencio o respuestas cortas que no explicaban nada. Una prima lejana, que por casualidad conocía a alguien de la familia de Valentina, me contó sin querer que la boda sería el sábado siguiente, en un salón llamado Los Jardines de Cristal, a las 5 de la tarde. Sentí que el mundo se detenía. Mi propio hijo no me había dicho ni la fecha exacta. Lloré esa noche como no había llorado en años, pero al mismo tiempo pensé que tal vez todo era un malentendido, que tal vez Daniel estaba tan abrumado con los preparativos que se le había pasado por alto avisarme correctamente, que seguramente cuando yo llegara él se alegraría de verme, me abrazaría como siempre lo había hecho. Me puse mi vestido azul marino, el que había cosido con tanto amor, me arreglé el cabello lo mejor que pude, y tomé un autobús hasta la ciudad. El viaje duró casi 4 horas. Durante todo el trayecto repasé en mi mente los recuerdos de Daniel de niño, sus risas, sus abrazos, la manera en que solía dormirse en mis brazos después de un día de escuela. Pensaba que en cuanto lo viera, todos esos meses de silencio y distancia se desvanecerían, que bastaría con mirarnos a los ojos para que todo volviera a ser como antes. Llegué al salón Los Jardines de Cristal justo cuando el sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de naranja y rosa, un color que en cualquier otro momento me habría parecido hermoso, pero que esa tarde solo me hizo sentir más pequeña frente a la enorme entrada decorada con flores blancas y luces doradas. Vi a la gente entrando, mujeres con vestidos elegantes, hombres con trajes impecables, y sentí que mi corazón latía con una mezcla de nervios y esperanza. Caminé hacia la puerta principal con paso firme, aferrándome a mi bolso como si fuera un salvavidas. Fue entonces cuando lo vi. Daniel, vestido con un traje negro perfectamente cortado, salió por la puerta principal casi corriendo hacia mí, con una expresión en el rostro que jamás había visto en él, una mezcla de vergüenza y de algo parecido al pánico. Se paró justo frente a mí, bloqueando la entrada con su propio cuerpo, y antes de que yo pudiera siquiera saludarlo, me dijo con la voz baja pero firme que yo no estaba invitada, que por favor me fuera, que no era el momento ni el lugar. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Le pregunté con la voz temblorosa por qué me decía eso, si acaso había hecho algo malo, si acaso ya no me quería en su vida. Él bajó la mirada y me dijo que Valentina y su familia pensaban que yo no encajaba, que mi forma de vestir, mi trabajo, mi manera de hablar, no correspondían al tipo de familia que ellos querían mostrar ese día. Me dijo casi en un susurro que le daba vergüenza que los invitados me vieran, que por favor entendiera, que después hablaríamos con calma. No supe qué contestar. Sentí que las piernas me flaqueaban, pero no quise darle el gusto de verme derrumbada ahí mismo, frente a la puerta de cristal donde ya algunos invitados habían empezado a notar la escena y cuchicheaban entre ellos. Le pregunté si de verdad ese era el hijo que yo había criado, el niño que dormía sobre mi pecho cuando tenía fiebre, el que me prometió una casa grande donde viviríamos juntos para siempre. Él no respondió. Solo repitió que me fuera, que por favor no hiciera una escena. Di media vuelta y caminé de regreso hacia la calle, sintiendo cada mirada curiosa de los invitados clavarse en mi espalda como agujas. No lloré frente a ellos, guardé mis lágrimas para cuando estuve sola, sentada en una banca a varias cuadras del salón, con mi vestido azul marino empapándose lentamente con las gotas que finalmente dejé caer. Recordé cada puntada que había dado con tanto amor, cada sacrificio, cada noche sin dormir para que él tuviera una vida mejor, y me pregunté en qué momento el amor que le había dado se había convertido en algo de lo que avergonzarse.
Regresé a mi pueblo esa misma noche en el último autobús, con el corazón hecho pedazos pero con una certeza que fue creciendo dentro de mí durante todo el camino, que el amor de una madre no depende de ser aceptada, que yo había hecho lo correcto al criarlo con lo que tenía, con honestidad y con esfuerzo, y que si mi hijo había decidido avergonzarse de sus propias raíces, ese era un dolor que él tendría que cargar, no yo. Pasaron las semanas. No volvió a llamarme. Pero un día, casi 2 meses después de aquella tarde, recibí una carta escrita a mano. Era de Daniel. En ella me pedía perdón, me decía que se había dado cuenta de que había traicionado todo lo que yo le había enseñado, que Valentina y él habían tenido varias discusiones sobre lo que había pasado, y que finalmente había comprendido que ninguna aprobación social valía más que el amor de su madre. Me contó que estaba avergonzado de sí mismo, no de mí, y que esperaba algún día poder mirarme a los ojos y pedirme perdón en persona. No sé todavía qué pasará entre nosotros. Las heridas no sanan de la noche a la mañana, y aunque el amor de madre es incondicional, la confianza es otra cosa, algo que se reconstruye poco a poco con paciencia. Pero guardo esa carta en mi mesa de noche y cada vez que la leo, recuerdo que aunque me cerraron una puerta aquel día, yo sigo siendo la mujer que cosió cada sueño de ese niño con sus propias manos, y que ningún salón de cristal ni ninguna familia con dinero podrá borrar jamás esa verdad.